Ok, gracias, don Eduardo. Bueno, Ya de se está nada. grabando. Ay, estoy haciendo ruido. Tengo el micrófono abierto. Tranquilo, don Eduardo, no se preocupe. Bueno, vale, vale. Estaba aquí mirando televisión, entonces ya me silencio y le dejo todo. Ya comencé a grabar. Entonces, Bueno, listo, listo. Cualquier cosa, si no estoy atento, me timbra el celular, ¿vale? bueno, sí, señor, yo Voy le a timbro, tratar yo de lo estar molesto. atento. Tengo aquí una ocupación, pero voy a tratar de estar atento. Vale, don Eduardo, muchas gracias, Dios le Bueno, ok. pague. Bueno, uy, estoy viendo, es por lo que están escribiendo en el chat, que están muy juiciosos, trabajando. Esto se logra con ejercitación, maestros. A veces me escriben por el interno y me dicen, profe, ¿qué hacemos para volvernos más pilos con lectura crítica, para aprender a diferenciar los textos? Todavía nos sentimos como muy, cierto, como con muchas incógnitas frente a cómo poder solucionar o identificar los textos, pero pues esto se logra con práctica, mis maestros. Esto no es de un día para otro. Entonces, lo único que les puedo decir es que todo lo que llegue a nuestras manos, tratemos de leerlo e inmediatamente de identificar las tipologías textuales a las que pertenezcan. De esa es la única manera en que podemos volvernos agudos frente a eso. ¿Listo? Entonces los saludo, pues ustedes saben ya cómo me llamo, Isabel Ocampo, de la ciudad de Cali. Feliz de poder reunirme con ustedes nuevamente un lunes más. Me encanta que tengamos un auditorio lleno en estos momentos. Tenemos más de 200 personas conectadas. Tenemos 300 y tantos inscritos. Entonces, pues nada. Por ahí he visto que han socializado algunas cosas frente a lo que es el contenido de las pruebas. Permítame en un momento por acá. Bueno, ahí se me salió lo mamá, qué pena con ustedes si me alcanzaron a escuchar el regaño. Pero bueno, ustedes saben. Bueno, maestros, entonces vamos a esta clase a trabajar con énfasis en las diferentes tipologías de trabajo que hemos tenido. La próxima clase, la del próximo lunes, si Dios permite y nos tiene con vida a todos, vamos a trabajar analogías y textos, ¿cierto? Completar textos y secuencia de textos. Hoy vamos a hacer repaso de las estructuras textuales que hemos trabajado hasta el momento. Nos meteremos a trabajar una infografía y la próxima clase, como les estaba diciendo, va a ser de analogías, ¿sí? Todo lo que ustedes tengan, las dudas que tengan frente al trabajo con las analogías y completar textos, al igual que el de encontrar, por así decirlo, la secuencia en un texto, lo vamos a hacer la próxima clase, ¿listo? Para evacuar esa parte, ya nos quedan solo 3 clases, esta, la siguiente y la otra, por el lado mío. Y en la última clase lo que haremos es trabajar todo lo que son textos discontinuos. Textos discontinuos que son todo lo que tiene que ver con el lenguaje gráfico. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos rinde el día de hoy. Ojalá bastante para que nos fluya el trabajo. ¿Listo? Voy en estos momentos a silenciar, digamos, desde acá, desde el controlador, pues, para que no tengamos dificultades, que se nos abrió el audio, que no sé qué, para no tener ese tipo de molestias, ¿sí? Ustedes saben que en algunos momentos eso pasa, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Recuerde cada uno poner su nombre dentro de renombrarse, si es que no aparece con su nombre, para que lo tengan en cuenta acá en la sala, las personas que la administran, ¿cierto? Para que lo tengan listo. Listo, entonces pues arrancamos en este momento. Qué pena repetir nuevamente lo que dijo el día de hoy, simplemente es un repaso de lo anterior. No, no es un repaso, por así decirlo, no es un repaso. Vamos a trabajar todas las estructuras textuales y acuérdense que dijimos que el día de hoy íbamos a darle fuerza al texto argumentativo, pero no podemos dejar por fuera lo demás también, ¿sí? Como hemos venido haciendo en otras clases, que retomamos el de la clase pasada, retomamos el de la clase pasada. Entonces hoy vamos a
hacer barrido, mirar cómo nos va hasta allí. Próxima clase, analogías y completar textos. La siguiente clase, todo lo que son textos gráficos o discontinuos. Y la última clase, nuevamente todo. ¿Bien? Para que nos quede muy claro. ¿Listo? Bueno. Espero que eso nos haya quedado claro. Porfis, porfis. Para que podamos trabajar en orden. Ya en este momento está... En este momento ya está la clase, como les digo, los mensajes, ¿cierto? Recuerden que si tienen alguna pregunta, entonces podamos hacerlo. Lo podamos hacer solamente por el chat, si tienen las preguntas, para que pues evitemos las interrupciones. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Bueno, me escriben por el chat. ¿Me están escuchando bien? ¿Me dejan? ¿Me dejan saberlo por el chat? Si están escuchándome bien o si escuchan con bugueado, ¿no? Bueno. Ahora sí como que ya quedamos bien. Bueno. Listo. Arranquemos pues, comparto pantalla en este momento. Vamos a ir haciendo barrido, ¿listo? Vamos a recordar algunos elementos. ¿Están viendo ya mi pantalla, mis maestros? ¿Me lo dejan saber, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Por el chat de la reunión, muchas gracias. Creo que sí, ¿cierto? Ya están viendo mi pantalla. Ok, sí. Listo. Bueno. Entonces vamos a recordar lo que es el texto. Perdón. Antes de irme a lo que era el texto argumentativo y la estructura, quiero que miremos aquí cuáles son los tipos de textos a los que nosotros llamamos texto argumentativo, por así decirlo. Un texto argumentativo siempre va a ser un ensayo, un artículo de opinión, un artículo científico, una reseña o un editorial. Si nosotros encontramos en el referente bibliográfico que está este tipo de elementos, pues por favor, los vamos a tener muy en cuenta para que de una podamos desde encontrar el referente bibliográfico, poder tener aquel elemento que nos permite a todos, ¿cierto? Identificar la tipología y así inferir las preguntas, ¿ok? Siguiente pregunta, estructura narrativa, ya lo habíamos visto. Detengámonos nuevamente a recordar la estructura argumentativa. Un artículo científico es un texto argumentativo, ¿sí? Un texto argumentativo, totalmente. Un artículo científico siempre va a ser un texto argumentativo, ¿bien? ¿Por qué razón es un texto argumentativo? Porque hay un pensamiento, ¿cierto? Que es probado, o hay una hipótesis, por así decirlo, porque el lenguaje claro es ese. Hay una hipótesis que es comprobada mediante argumentos que están dentro de la práctica teórica e investigativa, ¿verdad? Del ejercicio del científico, entre comillas, por así decirlo, que te proporciona evidencias y razones a favor para probar tu hipótesis. Por lo tanto, es un texto argumentativo. Por acá me están preguntando, ¿la Biblia qué texto es? La Biblia es un texto literario, no es un texto académico. La Biblia es un texto literario porque se escribe en forma de narración, ¿verdad? Es un texto literario que tiene narraciones, que tienen parábolas, las parábolas son también textos narrativos, tiene anécdotas, ¿cierto? De estos personajes inspirados por Dios, y los salmos, los proverbios, pueden ser tomados como textos líricos, al igual los textos líricos son también textos literarios, ¿bien? Son de la otra familia.
Se los voy a mostrar acá para que recuerden cómo es que son las familias de los textos para que lo tengamos claro. ¿Listo? ¿Está bien la pregunta? Porque algunos dirán, ah, pero ¿por qué están preguntando eso? Pero entonces recordemos las dos familias de textos que tenemos, la familia de los textos académicos y la de los textos literarios. Los académicos son los informativos, expositivos y argumentativos, y en los literarios tenemos los tres grandes géneros literarios que son el narrativo, el lírico y el dramático. ¿Bien? La Biblia tiene parte de narrativo y tiene parte de lírico, pero al igual los dos son textos literarios. ¿Bien? Para los que están haciendo la pregunta en este momento. Y lo dejen clarito. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos a recordar un poquito la estructura del texto argumentativo, sus tres partes fundamentales, que son la introducción, en donde debe estar la tesis, que es la idea o el pensamiento planteado por el autor, el desarrollo, en donde están los argumentos, y estos argumentos, que son las razones a favor que sustentan la tesis, siempre van a ser objetivos, siempre van a ser verificables, ¿sí? Los argumentos, en un texto argumentativo, por así decirlo, también van a ser los ejemplos, ¿cierto? Todo lo que utilice para probar lo que estoy diciendo. Por último, vamos a tener la conclusión, que en el caso de un texto argumentativo, esta conclusión siempre va a ser tomada de dos maneras. Siempre va a ser o una recomendación o va a ser una reflexión. Porque es en la conclusión, en la estructura semántica argumentativa, en donde voy a desarrollar la competencia propositiva, ¿sí? El que propone una estrategia para. Por eso son tan importantes que cuando lleguemos, o los que están estudiando literatura o los que son maestros de literatura lo entenderán mucho mejor, que a partir de grado octavo, noveno y de ahí en adelante, los estudiantes aprendan o entren a tener conocimiento de la estructura argumentativa y de poder plantear un pensamiento, poder argumentarlo con coherencia y poder reflexionar haciendo propuestas de transformación. Esto a nivel de pensamiento, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que le aportan al aprendizaje del ser humano, ¿sí? Que se da a partir de entre los 13 en adelante, a los 26, 28 años, ¿sí? Usted comienza primero conociendo la estructura y luego entendiendo y analizando y posteriormente la comienza a producir sus propios textos argumentativos. Bueno, mis maestros, arranquemos, pues aquí está lo que hemos visto de los otros textos, ¿sí? Recuerden que este material se los voy a publicar cuando terminemos el curso para que ustedes tengan en estos momentos cómo poder, pues, reflexionarlo y trabajarlo. Antes no se los voy a colgar porque cada vez me preguntan, profe, ¿cuándo nos lo mandan? No. Cuando termine el curso, después de las 7 clases, con mucho gusto, yo me comprometí a entregárselos, se los entrego el día que termine la clase, ¿listo? Recuerden que este material, hay mucho de aquí, de este material que es revelado por las diferentes pruebas, la Saber 11, la ECAES, y hay otro que es de mi propiedad porque lo he elaborado yo misma. Entonces, entre más selectivos sean ustedes a la hora de, por así decirlo, compartirlo con otras personas, pues me gustaría que fueran así como más reservados con él, ¿listo? Sobre todo con los textos que yo misma he producido y las preguntas. ¿Ok? Bueno, esto es para el texto expositivo. Vamos con este. Arranquémonos con un texto narrativo. Vamos a recordar un poco de lo que trabajamos con el texto narrativo. Recuerden que en el texto narrativo también hay 3 estructuras y vamos a hacer este que tenemos en este momento. Bien, se los voy a leer. Espero que lo disfruten. Permítanme en un momento, yo apago mi camarita por aquí. Claro, desde preescolar se puede enseñar a argumentar, ¿cierto? Pero cuando se produce la parte escrita, ¿cierto? Ajá, Marixa nos está hablando de que recuerda la del árbol. Desde preescolar se puede enseñar a argumentar, sí, así es. Pero en donde de verdad toma fuerza el ejercicio de la argumentación, mis queridos maestros, es después entre los 13 años y 14 en adelante. Porque a nivel mental, ¿cierto? El septenio que da desde los 14 a los 21 es el septenio del juicio, ¿sí? Los que de pronto han estudiado un poco de psicología evolutiva,
los que de pronto han estudiado un poco lo de las etapas de Piaget y otras teorías de aprendizaje, el ser humano se desarrolla por septenios, para que lo entendamos. Cada 7 años hay un proceso de transformación de tus cuerpos, de tu cuerpo físico, de tu estructura mental y emocional también. Entonces, de los 0 a los 7 años es la parte física, en donde todo lo que tiene que ver con la parte motora es donde tiene mayor fuerza. De los 7 a los 14 años tiene que ver un poco con esa transformación de donde hay una mezcla de lo emocional a lo físico, pero de los 14 a los 21 es donde eso que ya está físico formado y emocional, que ya comenzamos a ser adolescentes, está manejado, tiene la parte de la toma de decisiones y de los juicios, ¿verdad? Por eso a nivel físico a algunas personas les salen las cordales y otro poco de cosas. Es la formación del juicio. Yo me acuerdo que mi abuelita le decía a la cordal la muelita del juicio. De los 14 años en adelante, dentro de la psicología evolutiva se dice que el ser humano comienza a establecer sus propios juicios, a tomar decisiones. Y cuando tú estableces tus propios juicios, expresas tus pensamientos de forma coherente y comienzas a argumentar el por qué tienes o no posiciones frente al mundo. Bueno, eso para que lo redondeemos un poquito. Como estamos en un conjunto de maestros y docentes, hablar un poquitico del desarrollo humano no está de más, ¿no? Dentro de las clases de pedagogía es muy bueno también tener en cuenta esa parte del desarrollo evolutivo. Bueno, entonces voy a arrancar con un poquito de texto narrativo. Con la práctica. Por ejemplo, este texto es tomado de Chandler R. 1972, El largo adiós. Esto es un texto literario como tal. Bueno, rápido para que nos rinda porque hoy vamos un poquito retrasados. La primera vez que posé mis ojos en Terry Lennox, estaba borracho en un Rolls Royce Silverite frente a la terraza de The Dancers. El encargado de la playa de estacionamiento había sacado el auto y seguía manteniendo la puerta abierta, porque el pie izquierdo de Terry Lennox colgaba afuera como si hubiera olvidado de que lo tenía. El rostro de Terry Lennox era juvenil, pero su cabello blanco como la nieve. Por sus ojos se podía ver que le habían hecho cirugía estética hasta la raíz de los cabellos. Pero por lo demás, se parecía a cualquier joven simpático en traje de etiqueta que ha gastado demasiado dinero en uno de esos establecimientos que solo existen con este fin y para ningún otro. Junto a él había una muchacha. El tono rojo profundo de su cabello era encantador. Asomaba a sus labios una lejana sonrisa y sobre los hombros llevaba un bisón azul que casi lograba que el Rolls Royce pareciera un auto cualquiera, pero no lo conseguía enteramente. Nada hay que pueda lograrlo. Bueno, la primera pregunta para todos ustedes, para que me la escriban por el chat. ¿Qué tipo de narrador es este que tenemos en este texto? Recuerden que son 3 tipos de narrador. Narrador omnisciente o en tercera persona, narrador testigo o en segunda persona y narrador protagonista. ¿Qué tipo de narrador es? Narrador testigo, muy bien. Sí es narrador testigo, porque el protagonista no es él. El protagonista es Terry Lennox. Narrador testigo o en segunda persona. No es omnisciente porque él se incluye. El omnisciente nunca se incluye. Dice, la primera vez que posé mis ojos en Terry Lennox, o sea, lo vi. Estoy presente, estoy siendo testigo de esto. ¿Sí ven? Bueno, es narrador testigo. No es en primera persona porque no es Terry Lennox el que me está hablando. Es alguien que está observando a Terry Lennox, ¿sí? Bueno. Eso en cuanto al narrador. ¿En qué tiempo están narrando este texto? ¿Presente, pasado o futuro? Los leo por el chat. Pasado, muy bien, en tiempo pasado. Entonces, en segunda persona, narrador testigo en tiempo pasado. ¿Listo? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se desarrolla esta acción? O este texto de Terry Lennox. En la playa del estacionamiento, en la bahía que llamamos nosotros, del estacionamiento de un lugar público en donde la gente va a rumbear. ¿Listo? En The Dancers, dice.
Y el tipo del que me están hablando o el protagonista del texto se llama Terry Lennox y es un hombre por sus características físicas que ya pasa de los 40 y todos, ¿cierto? Pero que tiene bastante dinero y está acompañado de una mujer que también es muy guapa y que está vestida con un bisón azul, una piel de bisón, ¿sí? Además de ello, dicen que él nada menos y nada más está o es propietario de un carro que no todo el mundo tiene, que es un Rolls Royce, y no solamente es un Rolls Royce, sino que es un Silver Great, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que ese es el carro de los carros, ¿listo? Pero miren que a esa palabra del Rolls Royce Silver Great, en el texto están dándole a esa palabra, a ese contenido, a ese auto, por lo tal, a esa marca, lo están elevando por encima de todo lo demás. Le están dando un valor especial. Yo no sé si ustedes se acuerdan que una de las temáticas con las que dijimos que también íbamos a trabajar era algo que se llamaban los juicios de valor. Aquí en este texto, sobre todas las cosas que aparecen allí, le están dando un valor especial a un objeto que ahí aparece que es el Rolls Royce, ¿sí? Están diciendo que nada hay que pueda igualarse a lo que es tener un Rolls Royce. O sea que a eso lo están elevando, a ese objeto lo están elevando y le están diciendo que eso va a modificar muchas de las cosas que aparezcan dentro del texto. ¿Bien? Dentro de los textos hay a veces frases, hay a veces palabras, hay a veces contenidos que de manera inconsciente o consciente, sí, a la hora de escribirlo, digámoslo, el autor o el escritor del texto le da como un brillo especial. Es como si le aplicaran el bronceador del maquillaje, ¿sí? Como si le dieran un brillito especial a una frase. Ese brillito especial que le dan a la frase es lo que se determina o lo que se conoce en las estructuras textuales como juicios de valor. ¿Bien? Sí, es como una edición especial del carro, pero aquí en el texto, a esa edición especial del carro lo elevaron, ¿cierto? Lo elevaron porque quieren con eso demostrar algo. Vamos a ver qué significa o por qué lo elevaron dentro del texto. ¿Bien? Le dieron un juicio de valor especial a la marca de ese carro. ¿Bien? Vamos con las preguntas. El texto no tiene pues mayor elemento de análisis, por así decirlo. Sabemos quién lo narra, de qué se trata. ¿Sí? Dice que es un hombre que se pasó de tragos, que se llama Terry Lennox, que es rico, que está en un megacarro, acompañado de una mujer que está borracho, ¿cierto? Que tiene hasta un pie afuera, que no lo ha metido al carro, pero ahí va. Hasta allí. El texto no tiene mayor variante. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas que lo acompañan. ¿Ok? Ok. Miren qué pregunta tan chéverita. Miren qué pregunta tan chéverita. Dice, para el narrador, que ya sabemos que es un narrador testigo, el Rolls Royce representa. ¿Sí lo pillan? Aquí es donde me dicen, o donde en el texto me están diciendo que el haber reconocido el Rolls Royce como algo especial, haberle dado un juicio de valor especial, me va a servir para poder contestar esta pregunta. A, poder y sobriedad. ¿Qué representa el Rolls Royce? Elegancia y ostentación. C, riqueza y conocimiento. O D, holgazanería y arrogancia. Se las voy a lanzar para que la puedan votar en estos momentos. Ahí está, mis maestros, para que arranquen con la votación. Está muy fácil, sí. Esta pregunta está fácil. Ustedes tienen que ver qué es lo que le da el Rolls Royce a esta persona, ¿no? Bueno, 5, 4, 3. Sí, esta pregunta es inferencial porque hay que deducirle. 3, 2, 1. Finalizo la votación.
Ahí sí corren. Ah, benditos maestros. Háganle pues para que lleguemos a los 200. Yo los espero. Que calentemos motores con este textico. Voy en 171. A ver, vamos. ¿No más? Ay, lo que escriben, Dios mío, tan chistoso. Finalizamos votación. Con 176 votantes, miren cómo les fue. ¿Cierto? ¿Será que ese Rolls Royce representa poder y sobriedad? ¿Será que él está sobrio o es sobrio con todo lo que está haciendo? Como que no, ¿cierto? Tal vez sí, es un hombre poderoso, pero sobrio no creo. ¿Listo? Holgazanería y arrogancia. Holgazán, no sabemos de dónde procede la fortuna de él. Y arrogante tampoco está diciendo que se trata de pasar por encima de los demás. Riqueza sí representa, pero conocimiento no. Puede ser un rico venido a más o un pobre venido a más. Pero lo que realmente representa el Rolls Royce es elegancia y ostentación. ¿Por qué ostenta? Porque no cualquiera tiene un Rolls Royce, ¿sí? Y menos de esa edición especial. Y es elegante, sí, es un carro elegante, es un carro de la realeza, por así decirlo. Bien, entonces tenemos como respuesta a nuestra pregunta la opción B. ¿Listo? Elegancia y ostentación. Para que la tengamos clara. ¿Cuánto puede leer esa pregunta que está tan facilita? 4 punticos, 5 punticos y la respuesta es la opción B. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Siguiente pregunta del mismo texto. Siguiente pregunta del mismo textico. Estamos en calentamiento. ¿Por qué es cuál? ¿Por qué es la B? Elegancia y ostentación. ¿Es elegante el Rolls Royce? Sí, es uno de los carros más elegantes. Y ostentación, ¿por qué? Es ostentación porque no cualquier persona, o sea, una persona que quiere ostentar, que puede, porque a nivel de belleza el carro, o lo que yo pienso y con respeto a los conocedores, si hay alguno acá, ¿sí? Es que el carro, el Rolls Royce, por más costoso que sea, no es que sea muy bonito, es más bien como un clásico, ¿verdad? La persona que tiene un Rolls Royce es porque quiere ostentar que tiene dinero, es por decir, yo la poseo, entonces me compro hasta un Rolls Royce, ¿cierto? Y es elegante porque pues en el mismo corte del carro, el mismo, lo que se ha considerado un clásico, así lo amerita. ¿Por qué estoy dando la explicación? Me están preguntando por acá, porque pues me lo preguntaron. ¿Listo? Siguiente pregunta. Yo ahora le pongo otra vez el texto para que le tome la captura. Pero no conocimiento, no conocimiento porque entiéndase como conocimiento como saber individual, como cognitivo. Dice, ¿qué hacía Terry Lennox en la playa del estacionamiento? O sea, ¿qué estaba haciendo el señor? A, discutía con el encargado del establecimiento. B, intentaba seducir a la chica del cabello rojo, que era la que lo acompañaba. C, se vanagloriaba de su compañera y de su dinero. O D, salía de un establecimiento después de una noche de juerga o de fiesta. ¿Qué estaba haciendo Terry Lennox cuando estaba allí? Facilísima también. Ya les pongo la foto. Qué pena, su mercedes. Ok. Voy con la pregunta nuevamente. ¿Listo? Vamos, mis maestros, con esa votación. Cinco, 4,
3, 2, 1. Finalizo votación. Comparto resultados. Sencillísima esta. Él simplemente salía de un establecimiento después de una noche de fiesta, ¿sí? Él no estaba discutiendo, ya había seducido a la chica porque era su acompañante, no intentaba seducirla, ya la había seducido, no se estaba vanagloriando o chicaneando por lo que tenía y por su dinero y por la chica, ¿no? Él solamente salía de ese lugar y estaba pasado de copas, ¿ok? O sea que tenemos como resultado la opción D como respuesta correcta, ¿ok? Bueno. ¿Cuánto nos vale esta pregunta? Nos vale 5 puntos y la respuesta correcta, como se los había mencionado, es la opción D. Salía de un establecimiento después de una noche de fiesta. Ahora vámonos con otro texto. Hoy les dije que vamos a tener de todo un poquito. Este sé que les va a gustar y que les va a gustar mucho. Se los voy a mostrar por acá. Y el referente bibliográfico para que ustedes, es de 3 diapositivas, mírenlo por acá. Dice que es tomado de Churchill W, 1986, de Second World War, volumen 2, de Finest Howard Mariner Books. Los que sepan inglés, me disculpan esa muy mala pronunciación que tengo. ¿Sí? ¿Qué tipo de texto será ese con solo el encabezado que está proponiendo? A ver, ¿quién puede comentar? ¿Quién? Una hipótesis de qué puede ser ese texto. ¿Qué tipo de texto puede ser ese que nos acompaña en este momento? A ver, los leo. Literario, no. Expositivo. Expositivo informativo puede ser. Acuérdense que los informativos que vamos a tomar son todos los que tengan lenguaje visual o gráfico. Pero en este caso podemos decir que el texto está entre lo expositivo y explicativo, ¿verdad? Ya voy a darles la foto del texto, ¿cierto? Dice Tom. Ese es un texto que nos va a contar, ¿cierto? Que nos va a exponer un episodio de la guerra. Pero lo que pasa es que el que nos va a contar el episodio de la guerra no es nada menos y nada más que Winston Churchill, ¿cierto? ¿Alguien recuerda quién es Winston Churchill? ¿Alguien me cuenta si se acuerda quién es Winston Churchill? Porque puede haber que alguien no sepa y yo le ayudo y le recuerdo. ¿Sí recordamos quién es Winston Churchill? No tanto presidente. Winston Churchill, eso, ya les ayudo yo por acá. Winston Churchill fue el primer ministro inglés o británico durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Él fue el que estuvo frenteando las decisiones y todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial para los británicos, ¿ya? Ustedes saben que no podemos decir que es el presidente porque el tipo de gobierno que tienen en Reino Unido o los ingleses es monárquico, ¿bien? Ellos tienen el rey y su representante del parlamento es el primer ministro. El primer ministro en este caso sería Winston Churchill, ¿bien? Entonces vamos a leer a don Churchill. A mí eso es un texto que me gusta mucho, me apasiona mucho, porque hay que estar supremamente como piloso a la hora de entenderlo, ¿cierto? Les voy a ayudar un poquito a entender el texto. El texto tiene como, por así decirlo, 2 partes. Ustedes se van a dar cuenta ahora que lo leamos, ¿cierto? Una primera parte como que él tiene la expectativa y otra después de que pasan las cosas. Y el tener claros esos 2 elementos nos va a permitir hacer contrastes dentro del mismo y contestar. ¿Listo? Dice así. Ahora, finalmente la furia de la tormenta que lentamente fue acumulándose y estuvo reprimida durante largo tiempo, estalló sobre nosotros.
4 o 5 millones de hombres se encontraron frente a frente en el combate de la más despiadada de las guerras que jamás se haya registrado. En una semana, el frente en Francia, detrás del cual nos habíamos acostumbrado a estar durante los duros años de la anterior guerra y durante la fase inicial de esta, iba a ser derrotado de forma irreversible. En 3 semanas, el famoso ejército francés iba a colapsar en escombros y en ruinas. Y nuestra única armada británica iba a ser arrojada al mar, perdiendo todo tipo de equipamiento. En 6 semanas nos íbamos a encontrar solos, casi desarmados, con Alemania e Italia triunfantes y amenazando nuestras gargantas, con toda Europa expuesta al poderío de Hitler y con Japón acechándonos desde el otro lado del globo. Fue en medio de estos escenarios y sucesos inminentes que inicié mis labores como primer ministro y ministro de Defensa y me encaminé a llevar la primera labor de conformar un gobierno de todos los partidos, que manejara los asuntos locales e internacionales de su majestad por cualesquiera que fueran los medios que mejor se estimaran adecuados para los intereses nacionales. Cerca de 5 años después, fue imposible tener una perspectiva más favorable de las circunstancias. Italia había sido conquistada y Mussolini asesinado. El poderoso ejército alemán se había rendido sin condiciones. Hitler se había suicidado. Además de la miríada de capturas por parte del general Eisenhower, cerca de 3 millones de soldados alemanes fueron tomados prisioneros en 24 horas por el mariscal de campo Alexander en Italia y por el mariscal de campo Montgomery en Alemania. Francia había sido liberada, restablecida y reanimada. De la mano de nuestros aliados, los 2 imperios más poderosos del mundo, avanzamos hacia la rápida aniquilación de la resistencia japonesa. El contraste era definitivamente extraordinario. El camino seguido en estos 5 años fue largo, difícil y peligroso. Aquellos que perecieron en él no dieron sus vidas en vano. Aquellos que marcharon hacia adelante hasta el final estarán siempre orgullosos de haberlo hecho con honor. Tomado de Winston Churchill, ta, 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 ta. ¿Qué tal el texto? ¿Qué te pongo antes de las preguntas, Andrea? Es que no sé. Andrea Henao, ¿me estás escribiendo? Andrea, necesitas tomarlas de este texto o del anterior. No lo tengo claro, por eso no sé a qué te refieres. De este texto, con gusto, Andrea. Luis Fernando, dime. A ver, primera diapositiva de este texto. Tomen el pantallazo, please. Siguiente. ¿Listo? Última diapositiva del texto. Bueno, listo. Lo tenemos. Entonces, analicemos un poquito. Ya sabemos que el que narra, ¿cierto? O el que está contando su anécdota o está exponiendo lo que le sucedió fue Winston Churchill, que al comienzo él pensaba que como estaba caminando la guerra, esta guerra iba a acabar con todo el mundo, o sea que él tenía un panorama desalentador, él pensaba que iban a acabar con todo el mundo, pero que ya después de 5 años se dio cuenta de que, bueno, las cosas no fue como él había pensado, sino que todo había cambiado, los ejércitos que estaban oponiéndose o que estaban haciendo la invasión o que habían generado la guerra, ¿cierto? Habían sido derrotados, ¿cierto?
y que pues enhorabuena, las cosas se habían restablecido para el bien de los demás. Eso es lo que nos está diciendo el texto. No es un texto narrativo, Andrea, porque no es una historia, ¿cierto? Esto es un texto histórico. Los textos históricos, por así decirlo, exponen una realidad, ¿sí? Exponen un concepto, sino que en este caso lo está contando Churchill. Es un texto expositivo en donde nos narran. Para que me entienda mejor y no se vaya a confundir, ¿sí? Para que me entienda mejor. Dentro de las estructuras textuales, en algunos momentos se pueden permitir algunas cosas, ¿verdad? O pueden tomar herramientas de otras estructuras, por así decirlo, para poder hacer que sea más comprensible lo que ellos quieran decir. Como esta es una enciclopedia histórica de Second World War, volumen 2, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial es un texto expositivo, es un texto enciclopédico, los textos enciclopédicos son textos expositivos, explicativos, sino que este está hecho de narraciones de los protagonistas de ese conflicto, por eso encontramos una narración que está exponiendo un tema. ¿Me entendés? Por así decirlo, sería un texto mixto, pero que tiene características más del expositivo, ¿vale? Para que no entremos en controversia. Por ejemplo, a ver, les cuento, una crónica periodística, es un texto mixto. ¿Por qué es un texto mixto? Porque me narra cronológicamente un hecho o un evento, pero me lo argumenta. Me está probando un pensamiento. Entonces tiene características de narrativo y tiene características de argumentativo. Me quiere probar un evento y me lo narra cronológicamente, lo llama crónica. ¿Sí? Tranquilos, para eso estoy, para las dudas que tengan, poderles solucionar en la medida de lo posible y desde lo que puedas conocer, créame que aquí estoy. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, en la primera frase del texto, la palabra ahora se refiere al momento en que, ¿se acuerdan que aparece al comienzo ahora? ¿Sí? Miremoslo acá para que lo identifiquen. Perdón. Ahora, finalmente, la furia de la tormenta que lentamente fue acumulándose y estuvo reprimida durante largo tiempo, estalló sobre nosotros. Como quien dice, nos llegó la hora. ¿Sí? Esta guerra que estaba metiendo a otros países llegó a las puertas de los ingleses. ¿Sí? Es más o menos lo que él está diciendo con esta parte. En la primera frase del texto, la palabra ahora se refiere al momento en que A, el autor empieza a describir sobre la batalla más despiadada de la historia. B, el otrora poderoso ejército alemán firma su rendición incondicional ante los aliados. C, se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial. O D, inicia la Segunda Guerra Mundial 5 años antes de la victoria de los aliados. Vamos a votar. ¿Será que me está hablando solamente de una batalla? Creo que no es solamente una batalla. No es solamente una batalla, porque nos estaría diciendo que es como un enfrentamiento en el momento. Él está diciendo que es como un periodo de tiempo, ¿no? Dime, Emilio, por favor, ¿qué me están diciendo aquí? Emilio José Manjarres. Claro, con mucho gusto, Emilio.
Ajá, totalmente lo que acaba de decirme por el chat, que no era tal sino tal, sí señor. Le acabo de dar a la respuesta correcta. Exacto. Está poniendo las cosas en una línea de tiempo. Bien. Permítame en un momento. Sí, el texto tiene características de narración porque me está contando algo, pero no está en un libro de cuentos. Esto no es un cuento, es una narración que expone un tema, por así decirlo. Por lo tanto, es un texto positivo. No es un cuento, esto no es una fábula, no es una leyenda, es un relato de algo que sucedió. Bueno, ¿cómo vamos en esas votaciones? A ver, pongámosle ganitas. 5, 4. No, los cuentos no son expositivos, los cuentos son narrativos, pero píllese las características de un cuento. Un cuento tiene que tener o debe tener elementos reales e imaginarios. Si no tiene un poco de ficción, no es un cuento. En esto que me está narrando Winston Churchill, ¿hay algún elemento que sea ficticio o fantástico? No, es un relato histórico y por lo tanto me está exponiendo un hecho histórico, algo que es una realidad aceptada por todos. Un texto histórico, por así decirlo, es un texto expositivo. Nicolás, ¿puede cerrar la puerta? Gracias. Ok. Bueno, ¿cómo quedó esa votación? Voy a finalizar en estos momentos. Comparto los resultados y vamos a descartar. Dice, el autor empieza a escribir sobre la batalla más despiadada de la historia. No me está hablando solamente de una batalla, sino como de un periodo de tiempo, ¿sí? No solamente sobre un enfrentamiento, no me está hablando de la batalla de Waterloo, ni de la, ¿sí? Ni la batalla del puente de Boyacá, que solamente sería un solo evento. Aquí me está hablando de que comienza una serie de eventos. El otrora poderoso ejército alemán firma su rendición incondicional ante los aliados. Esto tampoco es, porque es la segunda parte del texto. Se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial. No me está hablando de hechos climáticos. Me está hablando de que inicia la Segunda Guerra Mundial 5 años antes de la victoria de los aliados. ¿Cuánto dura la Segunda Guerra Mundial? 5 años. ¿Quiénes ganaron? Los aliados. Fácil. Es de ponerle cuidado al texto para poder entenderlo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos puntos nos valía esto? 5 puntos. Y miren la respuesta correcta, la opción D. Inicia la Segunda Guerra Mundial 5 años antes de la victoria de los aliados. Vamos, esta pregunta es de nivel 3, crítico intertextual. Es de comparar los dos elementos que tiene el texto. El antes de la guerra, ¿sí? O cuando iba a comenzar la guerra y después de saber los resultados. Dice, las dos partes que componen el texto tienen una relación de A, dependencia, pues el primero solamente tiene sentido una vez que se ha comprendido el significado del segundo. B, tienen una relación de oposición, pues el primer párrafo contiene la antítesis del autor, mientras que el segundo tiene la tesis. C, contradicción, pues los hechos expuestos en el segundo párrafo desmienten los expuestos en el primero.
O de complementariedad, pues en el segundo párrafo hay un desarrollo de los eventos descritos en el primero. Antes de someter la votación, quiero que hagamos descarte. ¿Cuál de estas preguntas podemos descartarla así porque sí? De una, ¿cuál será la absurda y cuál será la falsa? ¿Cuáles descarto de una? Los leo. Descartamos la C. Muy bien. De contradicción, pues los hechos expuestos en el segundo párrafo desmienten los expuestos en el primero. Muy bien. Esta se descarta porque ahí no me están desmintiendo nada. Simplemente están contando cómo sucedieron las cosas después de 5 años. No me están desmintiendo. Y la otra que ustedes me están diciendo que vamos a descartar es la opción B. ¿Por qué descartamos la opción B? Vamos a ver uno de los pilosos. Que me cuente por qué descartamos la opción B. ¿Por qué podemos descartar la opción B? Exacto, porque no corresponde a la estructura, porque no estoy hablando de un texto argumentativo, porque no tiene tesis ni antítesis. Muy bien, bien los que lo hicieron, los que me están escribiendo, no es argumentativo, muy bien. Si ven que se la van pillando poco a poco los rasgos, se fue esta. Entonces me quedan estas dos por pensar, o es A o es D. ¿Depende una parte del otro o son complementarios? O sea que espero que las votaciones solamente estén o por la opción A o por la opción B. ¿Claro? ¿Para todos? Bueno, entonces, en este momento ya descartamos B y C, me quedo con A y D. Solamente votamos por A y D. ¿Ok? Claro, les pueden preguntar qué tipo de texto es. Bueno, vamos a mirar esa votación cómo va. O es A o es D. ¿Va bien esa votación? Hay una palabra que les puede ayudar a ustedes a encontrar la respuesta correcta. Una que invalida totalmente una opción. Hay una palabra que invalida una de las dos opciones. Y si ustedes son pilosos, que sé que aquí hay muchísimos, la sacan. No, no es la palabra que mencionan ahí. Voy a parar la votación en 5, 4, 3, 2 y... ¡Ay, tan lindos! Bueno, votaciones por aquí, finalizamos. Por lo menos se animaron a votar. Bueno, casi 200, eso está bien. Comparto los resultados. Miren ahí. Miren ahí cómo quedó. Y la respuesta correcta es ta. Suspenso. Opción A. ¿Qué decía la opción A?
Dependencia, pues el primero solamente tiene sentido una vez que se ha comprendido el significado del segundo. ¿Por qué no era de complementariedad? Dice, pues en el segundo párrafo hay un desarrollo de los eventos descritos en el primero. Cuando me habla de desarrollo, estaría contándome cómo sucedieron tal cual las cosas. Ahí no me está mostrando el desarrollo, me están diciendo cómo concluyeron, ¿sí? Mientras que en la opción A me dice de dependencia, porque usted lee el primero y usted dice, uy, sí, la Segunda Guerra Mundial fue terrible, pero usted solamente entiende cómo lo está viendo el autor cuando lee la segunda parte, cuando lee, bueno, gracias a Dios, la salvamos por tal y por tal cosa. Pero él no me está hablando de un desarrollo de todas las cosas una por una. Él no me está diciendo primero llegaron, invadieron, cogieron, sacaron, pulieron y luego invadieron y luego acá se defendieron. Él no me está contando el desarrollo de los eventos. Él simplemente me dice, esto pasó y al final esto fue lo que pasó, pero no me cuenta cómo se desarrolló este cuento, este pedazo que le hace falta el texto, ¿sí? No hay un desarrollo, ¿vale? Exacto, también va por ese lado, Joséín. Bueno, entonces ya tenemos el resultado de esa pregunta. Vamos a ver qué sigue. Bueno, aquí este está muy fácil porque este ya lo hemos hablado, ¿verdad? Aquí es una forma de que el IFE le está diciendo qué tipo de texto es y usted que ya está tan piloso es muy fácil de que encuentre la respuesta. El texto probablemente forma parte de una introducción o un estudio histórico basado en experiencias personales del autor sobre la Segunda Guerra Mundial, una campaña política para favorecer la imagen del ejército, un panfleto de guerrerista o una disertación sobre la importancia de conformar gobiernos multipartidistas que usa como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Si el texto fuera argumentativo, sería la D. Si el texto fuera informativo, sería la C. Si fuera también informativo, sería la B. Pero la respuesta correcta es una ayudita, una ayudita. Votemos. Unánime esta respuesta. ¿Listo? 200 votos aquí, de una. Sí, debemos leer bien, definitivamente. Hay que leer bien. Y ya a estas alturas del curso, yo pienso que todos hemos tenido que mejorar un poco frente a lo que es la práctica de la lectura. Tenemos que leer muy bien o hacer el esfuerzo por tratar de entender de lo que estamos hablando. Porque en este caso yo les estoy hablando, yo les estoy explicando, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de disertación, ¿cierto? Cuando hablamos de disertación estamos hablando como de una, por así decirlo, de una explicación extra, ¿cierto? Sobre una explicación sobre la importancia de conformar gobiernos multipartidistas. La palabra disertación es como explicación, pero aquí no nos están hablando de esto. Esa no es la temática o el asunto a trabajar. No me están hablando de que era necesario tener varios partidos y no uno solo. ¿Sí? Ese no es el tema del texto. Bueno. Suficiente con este. Finalizo. Bueno, hubo 2, 3,
7 personas que no lograron, miren los resultados ustedes mismos, que no lograron concentrarse, porque pienso que aquí no es de que sepa o no sepa, sino de que no se concentró para ver desde el inicio del texto para poder haber sido asertivo con la respuesta. ¿Listo? Y la respuesta correcta, sí, desde que estábamos hablando. Por eso digo, no se concentró. Esta pregunta, la respuesta es la A. Una introducción a un estudio histórico. Estudio histórico basado en experiencias personales. Bueno. Miren esta otra belleza. Esta es una belleza. Y es nada más y nada menos que del señor Octavio Paz. Hoy les he traído una buena galería de autores y de trabajos para trabajar. Vámonos con este de Mr. Octavio Paz. Bueno. ¿Qué sabemos de Octavio Paz? Vamos a googlear sobre Octavio Paz. ¿Quién me cuenta de Octavio Paz? ¿Quién es ese señor y con qué se come? Poeta mexicano. ¿Qué más sabemos de Octavio Paz? Sí, es mexicano. Mexicano, escritor. Mexicano, es literato, o sea que escribe literatura, pero solamente escribe literatura. ¿Qué más escribirá Octavio Paz? Ensayos. O sea que el hombre, a pesar de que escribe literatura, o sea, narrativa y novela y poesías, el hombre también le pega a la argumentación. ¿Sí? Quiero que lo piensen de esa manera porque ahora pues vamos a leer El laberinto de la soledad de él y ustedes me van a decir a qué se les parece este texto y con qué se come. ¿Bien? Vamos a ver si ahora al finalizar la clase alguien me dice qué particularidad tuvieron todos los textos continuos con los que trabajamos. ¿Bien? Vamos a ver si se la pillaron. Porque los escogí precisamente con una particularidad para que ustedes lo manejaran y lo disfrutaran. Bueno, vamos con esto. Comienzo a leérselos, pues. Dice, a todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través de juego o trabajo. En cambio, el adolescente vacila entre la infancia y la juventud. Queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser y al pasmo sucede la reflexión inclinado sobre el río de su conciencia. Se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser, pura sensación, en el niño se transforma en problema y pregunta, en conciencia e interrogante. Para los que todavía no hemos entendido o nos cuesta trabajo entender a los adolescentes, es entender cómo una persona que ha sido durante 14 años un niño y ha sido tratado con predilecciones, ¿sí? Con consideraciones por ser niño, lo estamos obligando a asumir una forma de ver el mundo totalmente transformada
¿cierto? Y que lo va a preparar para su vida adulta. Pero eso a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional, tiene varios cambios que se van engranando. Hay muchos que físicamente van a tener un cuerpo de adultos en un cerebro y en una emoción de niño. Otros, por el contrario, van a verse como unos niños, pero van a ser muy maduros y van a actuar y van a pensar. También eso depende de las pautas de crianza. Pero por eso nuestros adolescentes, por así decirlo, o esa etapa es la que duele, ¿no? ¿Cómo duele crecer? ¿Cómo duele saberse de que el tiempo pasó? ¿Sí? Yo a los muchachos de grado 11 les digo, oiga, cuando usted cuelgue ese uniforme, usted va a entender cómo es la vida real. Usted va a entender que el hecho de colgar este uniforme, ¿cierto? De regalarlo, de donarlo, más adelante se va a dar cuenta de todo lo que implica. Y me dicen, ay, la profe, ¿no? Pero es en realidad, y eso es lo que nos quiere dejar ver Octavio Paz, ¿no? En este fragmento que dice, y al pasmo sucede la reflexión, inclinado sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser pura sensación en el niño se transforma en problema y pregunta, en conciencia e interrogante. Qué fuerte, ese último pedacito me encanta. Leer Octavio Paz es una cosa muy chévere. Dice, miren que esto lo va a relacionar con esta otra cosa. Por eso les digo, este señor es malo. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos y cómo realizaremos eso que somos? Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. ¿Acaso porque eso que llaman el genio de los pueblos solo es un complejo de reacciones ante un estímulo dado? Frente a las circunstancias diversas, las respuestas pueden variar y con ellas el carácter nacional, que se pretendía inmutable. A pesar de la naturaleza casi siempre ilusoria de los ensayos de psicología nacional, me parece reveladora la insistencia con que en ciertos periodos los pueblos se vuelven sobre sí mismos y se interrogan. Despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer. Cuando soñamos que soñamos, está próximo el despertar, dice Novalis. No importa, pues, que las respuestas que demos a nuestras preguntas sean luego corregidas por el tiempo. También el adolescente ignora las futuras transformaciones de ese rostro que ve en el agua, indescifrable y a primera vista, como una piedra sagrada cubierta de incisiones y signos. La máscara del viejo es la historia de unas facciones amorfas que un día emergieron confusas, extraídas en vilo por una mirada absorta. Por virtud de esa mirada, las facciones se hicieron rostro y más tarde máscara, significación, historia. La preocupación por el sentido de las singularidades de mi país, que comparto con muchos, me parecía hace tiempo superflua y peligrosa. En lugar de interrogarnos a nosotros mismos, ¿no sería mejor crear, obrar una realidad que nos entregue al que contempla, sino al que es capaz de sumergirse en ella? Ay, perdón. De sumergirse en ella. Me perdí. Ya. Lo leí mal porque es una pregunta. ¿No sería mejor crear, obrar sobre una realidad que no se entrega al que la contempla, sino al que es capaz de sumergirse en ella? Lo que nos puede distinguir del resto de los pueblos no es la siempre dudosa originalidad de nuestro carácter, fruto quizá de las circunstancias siempre cambiantes, sino la de nuestras creaciones. Pensaba que una obra de arte o una acción concreta define más al mexicano, no solamente en tanto que lo expresan, sino en cuanto al expresarlo lo recrean, que la más penetrante de las descripciones. Qué texto, ¿no? Qué bueno. ¿Alguien me quiere contar por el chat qué entendió? ¿O estamos sin palabras? Que nos salga un texto como este, ¿usted qué haría?
¿cómo lo definiría? Y las dos preguntas, no sé si recuerdan, ¿cuáles son las dos preguntas que debemos hacer cuando tenemos un texto así? Primera pregunta es, ¿de quién me están hablando? Y la segunda pregunta es, ¿qué me están diciendo? ¿De quién me están hablando aquí? ¿De quién me están hablando aquí? No, me están diciendo del discurso cambiante entre la juventud. No, no, no. Me están hablando del pueblo mexicano. ¿De quién me están hablando? Del pueblo mexicano. ¿Qué me están diciendo? Que se transforma o que está siendo transformado y está cambiando como un adolescente. O el símil que utilizan para entender los procesos de transformación y cambio que está viviendo el pueblo mexicano es el proceso de transformación y cambio de los adolescentes. ¿Pero de quién me están hablando? Del pueblo mexicano. ¿Entendimos eso? Miren cómo nos orientan esas dos preguntas. ¿De quién me están hablando? Del pueblo mexicano. ¿Qué me están diciendo? Que está cambiando, transformándose, y que ese cambio y esa transformación es como doloroso, como entrar en conciencia de lo que le está pasando, es algo que le está costando trabajo. ¿Cómo? Lo que le está pasando o como lo que le pasa a un adolescente. Eso es lo que me dice el texto. ¿Hay alguien que piense que el texto está trabajando otra temática o que está expresando otra idea diferente a la que estamos hablando o la que acabo de expresarle? Habla de los cambios y las transformaciones. Una vez hablando con un sociólogo me decía, y caí pues muy en cuenta de muchas cosas, y es que no solamente, por así decirlo, en México, sino hablando de todos los países latinoamericanos, sin excluir a ninguno. Decía que nos tildan de subdesarrollados, sabiendo que nuestros estados no tienen sino máximo 200 años de ser, entre comillas, libres, mientras que los pueblos que se consideran desarrollados, que no son hispanohablantes, son pueblos que tienen constituidos como estados cientos de años, no solamente 200 como al máximo que podría tener uno de los de nosotros. Entonces, por así decirlo, somos todavía muy, pero muy chicos o somos todavía muy inexpertos a la hora de la constitución de los estados como tal para aprender a solucionar nuestras propias cosas para poder sentir que se desarrollan todos los aspectos necesarios para que nuestra población satisfaga las necesidades básicas. ¿Cuánto tiempo le costó a Inglaterra, a Francia, a Italia considerarse países desarrollados? ¿Cuántos años tienen de ser constituidos ellos como Estado? De construirse y reconstruirse a partir de las guerras que han tenido y que han vivido. Muchísimo. Mientras que nosotros llevamos 200 años de organización solamente. ¿Sí? Antes estábamos subordinados. ¿Y qué pasó después de eso? Pues cada uno desde su rol lo conocerá mejor. Pero entonces somos como adolescentes a nivel de formación estatal, ¿no? Dejamos de ser niños, no somos los pequeños países que apenas están formando, los pequeños estados, estamos en una etapa como de adolescencia, en donde asimilar los cambios y las transformaciones como estados independientes nos cuestan. Es algo más o menos de eso lo que nos está mostrando Octavio Paz. Bueno, me pedían la primera diapositiva, ahí está, se fue la segunda para que le tomen el pantallazo. Y vamos con la tercera. Y arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de texto es? Mi pregunta para ustedes antes de arrancar. El texto es de tinte unánime, debe estar argumentativo, claro, mis profes. Es argumentativo. Bueno, Marix, así me entendiste lo que dice el texto, ¿cierto? Está un poquito denso. Recuerden todos, cuando un texto se presente denso y no sepamos por dónde cogerlo, siempre hagámosle esas dos preguntas, ubiquémonos nosotros mismos. ¿De quién me están hablando y qué me están diciendo? ¿Listo?
de corazón, esas dos preguntas nos ubican. Ya por la forma en como ustedes van viendo que se va desarrollando, ustedes ya cogen qué tipología es. Pero cuando esa tipología, por más de que la identifiquen, todavía les muestre densidad, háganle las dos preguntas y la sacan del estadio. ¿Ok? Bueno. Primera pregunta dice, la frase, abro comillas, inclinado sobre el río de su conciencia constituye, perdón, A, comparación entre el asombro y conciencia, B, una metáfora de pensar sobre uno mismo, C, una exageración sobre la adolescencia, o D, la personificación de un río. Aquí me están hablando de figuras literarias. ¿Qué será eso? ¿Una comparación, una metáfora, una exageración o una personificación? Les voy a ayudar con dos, a eliminar dos antes de lanzársela. No es una exageración. Si fuera una exageración sería una hipérbole y aquí no me están exagerando nada. Ni tampoco es una personificación del río. No están diciendo que el río es una persona, ¿verdad? Puede ser o una comparación entre el asombro y la conciencia o una metáfora de pensar sobre uno mismo. ¿Listo? Se las voy a lanzar teniendo en cuenta que ya dijimos que no era C ni D, ¿ok? Ya dijimos que no era C ni D, entonces en ese caso vamos a votar por las dos primeras, A y B, en este momento. Voy, Luis Fer. Esta, Luis Fer. Bueno, ¿listo? Mis maestros, finalizamos votación. Comparto resultados. Ta, 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 ta. Y la respuesta correcta es opción B, es una metáfora. ¿Qué es una metáfora, mis queridos maestros? Existen varias formas de comparar, ¿cierto? Las comparaciones evidentes, ¿cierto? Son como cuando uno dice, tu cabello es negro como la noche, es evidente, ¿cierto? Una comparación de ese tipo. Pero las metáforas como tal son comparaciones subjetivas, son comparaciones a las que solamente el autor del texto les haya relación, pero esa relación es tan
apropiada para lo que él quiere decir, que todos logramos entenderlo. Entonces, cuando él nos habla, ¿cierto?, del chico y nos habla del río y de su conciencia y del muchacho que se mira y pregunta y problema y no sé qué, nosotros entendemos lo que él nos quiere decir, pero no es que simplemente a nuestra visión, para nosotros sea claro que pueda ser comparado ese objeto con ese objeto. Solamente cuando él le da significado a esa comparación, cuando lo llena de su significado, es que nosotros lo comprendemos. Esa es la diferencia entre una metáfora y un símil. Un símil o comparación normal. Un símil o una comparación normal es algo como demasiado evidente, mientras que en las metáforas tenemos que entender el por qué este autor le da ese significado a eso y lo utiliza para comparar y sobre todo para explicarnos algo. ¿Bien? Bueno, siguiente pregunta. El tema del primer párrafo es, primer párrafo, entiéndase como primera diapositiva. A, el despertar de la conciencia en la adolescencia. B, las transformaciones de la pubertad. C, la vanidad del adolescente. O D, el laberinto de la soledad. Del primer párrafo, ahí no le están diciendo de todo, le están diciendo del primer párrafo, ¿ok? Del primer párrafo. Pueden votar en este momento. Bueno, hay muchos que ya cogieron el hilo. Eso está bien. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Miren que 108 personas dicen que es la opción A. El despertar de la conciencia en la adolescencia. Las transformaciones de la pubertad, la vanidad del adolescente y el laberinto de la soledad. Ojo, ¿ustedes se acuerdan lo que yo en algún momento les dije sobre el título de un texto argumentativo de cualquier tipo? ¿Qué quiere decir el título? A ver. El título de un texto. El título de un texto argumentativo o el título de un texto expositivo. El título tiene una clave especial. Cuando me preguntan por el título, la idea general, muy bien, Vivian. La idea general o la idea principal, el laberinto de la soledad, ¿cierto? Pero cuando me están hablando del título o idea general de este texto, me están diciendo que es de todo el texto, no del primer párrafo. Entonces podríamos decir que la primera que podríamos descartar, sería la opción D, si estamos jugando al descarte, ¿cierto? Se va la D. ¿Cuál otra se puede decir que podemos descartar?
¿Cuál otra podríamos descartar? La C, muy bien, por lo que están diciendo ustedes, no tiene nada que ver. No me está hablando que el adolescente es vanidoso. Ahí no están, o sea, no es la idea con la que están manejándonos esa parte. No nos están diciendo que el adolescente es vanidoso. O sea que ya tenemos la C y la D por fuera de nuestra votación. Nos queda la A y la B. La A y la B para votar. El despertar de la conciencia en la adolescente o las transformaciones de la pubertad. Lo sigo leyendo. Y la respuesta correcta es A. El despertar de la conciencia en los adolescentes. De hecho, de eso nos está hablando todo el tiempo, porque ahí no nos está hablando de las transformaciones, no nos está diciendo a los jóvenes les cambia la voz, a las chicas, sí, tienen su primera menarquía, ¿no? No nos están diciendo, no nos están hablando del tipo de transformaciones, sino de lo que es el despertar de la conciencia en ese primer párrafo. Muy bien. No es de todo el texto, porque ya sabemos que el texto nos utiliza la primera diapositiva para comparar algo de lo que nos desarrollan en la segunda y tercera diapositiva, que es hablarnos de el Estado mexicano como un Estado joven y cambiante y en transformación. ¿Listo? Eso quiero que lo dejemos claro, ¿no? El texto no habla solamente de eso, sino que lo utiliza esa metáfora de hablar de lo que es el cambio en un joven para hacernos entender el cambio y la transformación de un estado latinoamericano como es México. Bueno, ¿cuál de las siguientes frases del anterior fragmento contiene una valoración personal del autor? A. La preocupación por el sentido de las singularidades de mi país me parecía hace tiempo superflua y peligrosa. B. Cuando soñamos que soñamos está próximo el despertar. C. Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. O D. Como una piedra sagrada cubierta de incisiones y signos. Valoración personal, en donde encontramos un juicio de valor. Aquí nos está diciendo, ¿en dónde encontramos un juicio de valor en el texto? Ave María, esta pregunta está buena. ¿Cuál de las siguientes podría ser tomada como un juicio de valor? El autor, un juicio de valor personal que él está trabajando. ¿La leyeron bien? Porque ya se las lanzo. Está dura, pero yo sé que ustedes pueden. Ni tan dura. Yo que quiero que miren en el nivel en el que estamos trabajando hoy. Hay dos cosas que yo quiero que ustedes finalizando esta clase puedan deducir. Uno, el nivel en el que trabajamos y la característica en especial que tuvieron los textos con los que trabajamos. Eso es lo que quiero que se pillen el día de hoy. Ustedes me han sorprendido para bien el día de hoy por la forma en cómo han mejorado la ejercitación. Vamos pues.
¿Quiénes son de Bucaramanga de este curso? Ok, ok, ok. Listo, gracias. Es que voy para Bucaramanga en agosto, si Dios permite. Voy para Bucaramanga en agosto y en julio voy para Montería. Bueno, ¿listo? 5. Ah, yo conozco Montería. Yo viví 3 meses el año pasado en Montería y amo Montería. Bueno, 5, 4. Ruth, votas por el chat. Votas para mí, por favor. Porque no, si te la relanzo, se las tengo que relanzar a todos. Ya la había lanzado, no sé por qué no te salió mi Ruth. Estás bien, Marixa. Me gusta lo que estás haciendo en el análisis. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Yo les voy a mostrar lo que tienen allí. ¿Cómo la ven, mis queridos chicos? Maestrísimos. Y la respuesta correcta es Se puso bueno esto. ¡Aplausos! Sí, muy feliz. Miren cómo les fue bien. Casi 100 de ustedes le pegaron a una pregunta como esa que está pesa. ¡Súper! Los felicito. Los felicito. Un aplauso para ustedes. Estoy feliz. Ah, no, 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 no. Uy, logro tener ese efecto sobre ustedes. Los pongo nerviosos. No, hombre. Ay, sí, vamos progresando. Dios, gracias a Dios. Estoy contenta. Mírenme esa cara de felicidad que tengo al verlos. Si ven ustedes que no se tenían fe ni un poquito al comienzo y miren cómo vamos de bien. Que ustedes hayan pegado a esa respuesta, vea. Ya tengo más paz en mi corazón. Hombre, Luis Fernando, si es que tú que te mostrabas antes poco optimista, mira cómo vas de bien. Claro, pero la práctica es el maestro, dicen por ahí, ¿no? Bueno, ahora sí. Siguiente pregunta. Ah, eso está muy fácil. Si esta no la responden bien, palmada, cocacho, como decimos aquí en el valle. Cocachito. Cocacho es coscorrón, para los que no lo sepan. Esto está muy fácil. A ver, relanzo la votación. Esta todos tienen que acertarla, caray. Este texto hace parte de ¿qué? Una crónica periodística, un manifiesto político, un ensayo literario o una novela juvenil.
Para los que me están escribiendo por acá por el chat, sí, es que gracias a mi trabajo he logrado conocer muchos lugares de Colombia. Cada año viajo y hago capacitaciones a docentes, doy curso, no solo a docentes, estudiantes también, intensivos, de presaber, cosas de esas. Ya la lancé. ¿Listo? 5, 4, 3. Esto está muy fácil. ¡Ay! Cocotazo, coscorrón, cocacho. Vea eso. ¿Cómo que la A? ¿Cómo que la B? ¿Cómo que la D? B, ¿qué pasa? Finalizo votación ya. Comparto resultados. Bueno, ya vieron cómo quedó. Como que una crónica periodística. ¿Sabemos cuáles son los detalles o cuáles son las referencias para definir qué es una crónica? Una crónica debe haber una cronología en tiempo, una narración de datos o de un relato en tiempo. Día 1, mayo 26, día 2, junio no sé qué, ¿sí? Debe haber una cronología, un pasado, un presente, un futuro allí proyectado en una crónica, crónico y en el cronológico. Y si hablo de periodístico es porque estoy haciendo una investigación a través del seguimiento cronológico de un hecho. ¿Listo? Un manifiesto político, tampoco, para descartar. Esto no están hablando de un partido político o de un político. No, ahí no me están diciendo nada de eso. Me están haciendo un análisis, ¿cierto? De lo que está pasando en la sociedad mexicana, ¿cierto? Según una argumentación o un ejemplo que le está tomando y diciendo que somos una sociedad o una cultura relativamente joven, ¿cierto? Y no es una novela juvenil, aquí no nos están hablando, sí, aquí no hay temas pues de novela juvenil, por más de que nos estén hablando de adolescentes. Están diciendo que la sociedad mexicana es como un adolescente frente al desarrollo cultural de los pueblos a nivel local y global y no sé qué. Bien. Entonces, la respuesta correcta era para todos y de manera unánime esperaba esta respuesta, la opción C. Un ensayo literario. ¿Por qué es ensayo literario? ¿Por qué no es un ensayo científico? ¿Por qué es literario? Porque miren la forma en cómo él vinculó dentro de su forma de argumentar, ¿cierto? Un pensamiento literario, figuras literarias como la metáfora para dar a entender, ¿sí? Lo que él quería probar en el texto. ¿Listo? Bueno. Liliana Jaimes tiene la mano levantada. ¿Me escribes, Liliana, para saber cómo te puedo ayudar? Bueno. ¿Qué hora tengo? Ay, no, se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo, maestros. Ah, bueno, Luífer. En serio que sí lo voy a reclamar. Pero era que sí cuando vaya. Voy a estarme 15 días por allá trabajando. Pero me invitas a almorzar. Ah, vamos con el último, no importa que nos pasemos de tiempo, pero yo hoy sí tengo, no sé si me han notado que todo el tiempo he estado como así, con este personajito mío que está enfermo y se está serenando. Entonces, ustedes saben que cuando el gato está ocupado, los ratoncitos hacen fiesta. Bueno, vámonos con un último, pues. Yo les había prometido para hoy una infografía y aquí está. ¿Sí la ven? Tienen que estar pilosos, no me pueden decepcionar porque tenemos que pillárnosla y me voy a pasar de tiempo. Es que no alcanzamos, venga, cerremos este y yo les prometo que la próxima clase comenzamos a las 7:30 en punto, ¿sí? Sí, prometido, pero es que no me puedo quedar más tiempo, tengo el tiempo para hacer cierre hoy.
hoy no me puedo quedar porque este personaje está con mamitis aguda. ¿Sí? ¿Me dan permiso? ¿Me perdonan esta? ¿Y hacemos cierre de una vez? Bueno, teníamos una preguntita. Sí, porfa, perdónenme en esta y la próxima. Ustedes saben que yo me quedo más tiempo siempre, pero hoy necesito acostar a dormir este señor. Bueno, ¿qué tienen de particular estos textos con los que hemos trabajado hoy? Sí, arrancamos con info. La próxima. Cuéntenme en una cosa. ¿Qué tienen de particular? ¿Qué tienen de particular? Hay algo que yo quiero que ustedes, ¿cómo lo sienten? A ver. Gracias, Elizabeth. Luis Fernando dice que tienen algo de narrativo. Ellos son como que, a ver, narraciones personales, sí, va por ahí. ¿Qué necesita? A ver, yo necesito que lo hayan descubierto, que lo hayan pillado. Están como, acá en Cali se juega algo que se llama la correa escondida. Entonces el que está cerca le dicen caliente y si está lejos le dicen está frío, objeto escondido. Aquí se escondieron una correa en mi época, ¿cierto? Pero hay algo en particular que tienen estos textos que quiero que por favor me lo expresen. Están calienticos, están calienticos. Silvia tiene más o menos el asunto. Ah, Fabio, eso es. Fabio lo acaba de decir. ¿Sí? Y lo Gustavo también. Los textos que trabajamos el día de hoy son textos con una característica que son textos mixtos, o la gran mayoría son textos mixtos, ¿cierto? En donde pueden haber dos tipologías unidas, pero hay una que predomina sobre la otra, ¿sí? Eso es a lo que quería que llegáramos a la conclusión. En la prueba nosotros vamos a poder tener textos mixtos, ¿verdad? Textos mixtos, textos que en su estructura pueden combinar cualquiera de las otras estructuras que hemos trabajado, ¿cierto? Por ejemplo, en el texto que trabajamos de Winston Churchill, ¿sí? Es un texto que mezcla, ¡pum!, ¿cierto? La narración de la anécdota de Churchill, pero que está dentro de una estructura semántica expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que predomina lo expositivo, pero la técnica de exposición fue la narración. O sea que eso lo hace un texto mixto. ¿Bien? Miren el texto que acabamos de trabajar de el señor Octavio Paz. Es un ensayo literario. ¿Por qué es un ensayo? Porque argumenta una idea, pero la forma en cómo él lo argumentó fue la metáfora. Y la metáfora es propio de la literatura. Entonces también es un texto mixto. ¿Por qué es argumentativo y no es lírico, por así decirlo, o no es narrativo? Porque lo que predomina en él es la argumentación. Solamente utiliza, ¿sí?, la técnica de la metáfora o el recurso estilístico de la metáfora para que usted entienda más su argumentación. ¿Listo? Y así sucesivamente podemos tener estos tipos de textos en donde estamos confundidos a la hora de entender su tipología. ¿Qué nos ayuda a encontrar la tipología? Uno, tener claridad del referente bibliográfico, y dos, mirar cuál de las acciones a nivel de intención comunicativa predomina más sobre la otra. Si predomina más explicar o narrar, si predomina más argumentar que embellecer. ¿Sí? ¿Me hago entender? Claro, vamos a tratar de hacer más ejemplos de textos mixtos. Miren cómo hemos venido abriendo el abanico de posibilidades. ¿Y saben qué me encantó de la actitud de ustedes el día de hoy? Que a pesar de que el nivel de complejidad, sobre todo del texto 2 y del texto 3, era pulgar arriba o era fuerte, ustedes han podido, a través de la ejercitación, llegar a tener los elementos o las bases necesarias para que les vaya mucho mejor. ¿Listo?
Un juicio de valor, me están preguntando. Un juicio de valor es una, y vamos a hacer otro en la próxima clase donde lo recalquemos más. Un juicio de valor es una expresión exaltada por el autor en un texto que cobra importancia a la hora de explicar o de hacer una relevancia de un elemento del texto. En este caso, nos querían relevar, ¿cierto? Lo que significaba el Rolls Royce Silverwright para el texto de Terry Lennox, ¿sí? Estaban dando como brillo, como valor a ese hecho de que era un carro lujoso, que no cualquiera tiene ese carro, ¿listo? No sé si ustedes se acuerdan de un texto que trabajamos hace poco de William Ospina, que se llamaba En tiempos de peligro. En tiempos de peligro decía, o fue el primer texto con el que arrancamos este trabajo, ya no me acuerdo, ya trabajo muchos textos. En el texto de William Ospina decía que por eso está bien que alguien nos recuerde, o sea, que él ahí se estaba dando, o se estaba dando estaba dándose él mismo en lo que estaba diciendo un juicio de valor, ¿sí? Bueno, mis maestros, espero que se vayan muy satisfechos con los resultados de la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla en estos momentos. ¿Cómo identificar el tema del texto? Pues ustedes saben que los textos, los únicos que tienen temas son los textos expositivos. Y ahí toca leerlos. Bueno, mis maestros, les deseo que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga. Me excusan ¿cierto? Este pedacito que no me quedé con ustedes más tiempito, pero necesito poner en cintura a un personaje. Muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna preguntita, me la dejan saber por el chat rápidamente. Leonardo, hola. Bueno, que pasen buena noche. Sí, la próxima clase trabajamos la info. Adiós, Luisfer. Don Eduardo. Hola, Rubén, ¿cómo están? Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces nos vemos mañana con clase de razonamiento, ¿vale? Bueno, feliz noche para todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe. Yo cierro la sala. Vale, gracias. Bueno, ok. Voy a dejar de grabar entonces en este momento.